Here come the gentle people dancing around the town. They never worry, life doesn't bring them down, brings them up. Listen to the gentle people, just hear what they have to say. Look them in the eye, take the gentleness they give today. Give today. Dios les bendiga, nos da mucho gusto volver a estar con ustedes. Esperamos pasar momentos agradables y momentos de edificación en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Enviamos un saludo especial a todos nuestros hermanos de la congregación de Ebenezer en Jalostoc, Estado de México, y a todas las personas que nos han seguido a lo largo de algunas semanas que ya hemos estado transmitiendo este programa. Esperamos que sean de muy grande edificación para su vida espiritual. Hace 8 días hablábamos acerca de la gracia salvadora. Los hombres son salvados únicamente por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia infinita del Señor. La Biblia dice que la salvación no se gana por obras, no se gana por méritos. No hay forma de obtener la salvación si no es tan solamente en la forma en que Dios lo ha estipulado. Pero decíamos hace 8 días que también existía otro tipo de gracia que Dios ofrece ahora a toda la humanidad, y es la gracia común. Hoy vamos a ocupar este tiempo en este tema que es muy apasionante y que nos va a hacer entender por qué muchas personas que no buscan a Dios, personas que no tienen temor de Dios, son bendecidas, reciben bendiciones de Dios, gozan de salud, muchas veces se salvan de peligros inminentes, se recuperan de enfermedades mortales, personas que inclusive hacen mucho daño al prójimo, a pesar de todo son bendecidas. Esta es una pregunta que ha consternado y ha confundido a mucha gente. Bueno, pues la respuesta a estas preguntas se encuentra precisamente en el tema de la gracia común. Quizás la definición más popular de la gracia de Dios sea su favor inmerecido. Si analizáramos las más de 300 referencias a la gracia en la Biblia, cada una en su contexto, llegaríamos a la conclusión de que el favor inmerecido de Dios no siempre es el significado, pero lo será en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasa cuando a la palabra gracia se le añade la palabra común? Pues la palabra común en este contexto va a significar todo tipo, que Dios está ofreciendo su gracia a todo tipo de personas, independientemente de su condición espiritual, sean creyentes o no, sean buenos cristianos o no, sean buenos o sean malos, sea que estén en un momento espiritual bueno, malo o muy malo. Es más fácil entender esto si contrastamos la gracia común con la gracia especial. Así que yo creo que hoy van a quedar contestadas muchas de sus preguntas y esperamos que también este tema le ayude a crecer en su vida espiritual. Sí, pues cuando hablamos de gracia común debemos entender que son ciertas o muchas disposiciones de Dios hacia la humanidad, sin las cuales incluso el mismo mundo, la misma naturaleza no podría seguir su curso, sería truncado. Preguntémonos por qué algunos meteoritos que han pasado muy cerca de la Tierra no han dañado como se esperaba. Preguntémonos, por ejemplo, hace millones de años la Tierra fue bombardeada prácticamente de una manera muy frecuente por objetos caídos del cielo, por meteoritos en específico. Y bueno, pues la Tierra sufría grandes cataclismos, sufría grandes terrores. Se habla de que los dinosaurios así desaparecieron por un meteorito caído, por cierto, aquí en México, en Yucatán. Bueno, ¿por qué hoy no pasa lo mismo? Ahora que el ser humano habita la Tierra, ¿por qué no vemos estos objetos caer? Vemos ciertamente bólidos caer en la Tierra, pero que no causan mayor daño.
Preguntémonos por qué a pesar de que el clima está alterado, porque a pesar de que el sol ha aumentado bastante intensamente su calor, ¿por qué sigue habiendo alimento en la tierra? ¿Por qué seguimos 7,000 millones de seres humanos, seguimos teniendo un alimento al alcance? Eso lo debemos de entender con esta óptica temática teológica que es la gracia común, que son disposiciones de Dios que da a la humanidad completa. El sol, que es una bendición como sea que sea, aunque nos esté quemando y suframos riesgos, la lluvia, son disposiciones divinas. Todo esto es parte del ciclo de la naturaleza. Por cierto, me recuerdo que hay algo que se menciona muy seguido como algo muy tierno, pero es antibíblico, es anticristiano, que es el concepto de la madre tierra. Como tal, no hay un concepto en la Biblia que nos hable de la madre tierra. Dice Santiago 1:17 que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, realmente los beneficios de la tierra, los beneficios de la naturaleza, de nuestro entorno, provienen del Padre, ¿no? Esto también podríamos englobarlo en las disposiciones de Dios que pues brinda a la humanidad, y a esto nosotros lo llamamos como gracia común. Estas bondades alcanzan a todo el género humano, sin distingo, sin distinción de género, de personas, de condición moral, espiritual, religiosa. Indefectiblemente esto alcanza a todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo. Por eso, porque Dios le da una oportunidad al mundo. Hasta ahora la oferta de Dios sigue vigente, pero para que esta oferta se haga vigente o tome significado, bueno, pues Dios también ha correspondido por medio de muchas cosas de bendecir al ser humano. Vamos a desarrollar, a mencionar algunos aspectos de la gracia común para ser un poco más específico en el transcurso de nuestro programa de hoy. Bueno. Ok, gracias hermano David. Vamos a continuar sobre este tema, y yo quisiera leer esta parte del libro de los Salmos. Así dice el Salmo 104 en el versículo 27: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Como en la misma naturaleza nosotros podemos ver también la mano de Dios, que hasta aún de Dios dice que los animales, todos los seres vivientes están esperando en Dios, y ellos lo reconocen perfectamente bien. Hay una forma también entre la gracia común y algo en lo que cual Dios quiere que crezcamos en la gracia. Hay una parte en el libro de Proverbios también mencionándonos acerca de sus mandamientos, ¿no? Que dice: guarda estos mandamientos, dice, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Y qué es lo que dice? Y hallarás gracia y buena opinión de Dios delante de los hombres y delante de Dios. Cómo Dios se manifiesta de muchas formas. También lo dice Pedro acerca de su gracia. Su gracia es salvadora, es una principal, pero aún en el camino de conocer al Señor, esa gracia va creciendo. Pedro también dice que si alguno hable las palabras que Dios da. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Dice, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Es abundante la gracia de Dios para todos. Así es. Muy bien, recordamos las palabras del apóstol Pablo en Hechos 14, 16 y 17, donde nos dice: sin embargo, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, Dios es el que alimenta a la raza humana. Es Dios el que bendice los campos de todo el mundo. Es Dios el que bendice los ríos y las fuentes de donde proviene el agua que necesitamos tomar todos los días. Aunque el hombre no se dé cuenta, aunque el hombre no perciba
que todas son bendiciones de Dios, la Biblia dice que son bendiciones del Señor por pura gracia, una gracia que se extiende a toda la raza humana en general. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 145, versículo 9, versículo 15 y parte del 16, el Señor es bueno con todos, no solamente con su pueblo, no solo con los que ya le conocen, no solamente con aquellos que le han abierto su corazón. La Biblia dice muy claramente que el Señor se compadece de toda su creación. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Podemos pensar en algunos países donde se rechaza el mensaje del Evangelio de Cristo, y podemos decir con seguridad que esos países son bendecidos por Dios a pesar de todo. Esa es la gracia común, que a pesar de que el hombre es inmerecedor, a pesar de que el hombre no reconozca los favores de Dios, de todas maneras Dios los bendice. Él hace llover sobre justos e injustos, hace que su sol salga sobre buenos y malos, como en el día de hoy, que en la mañana tuvimos un poco de sol y en la tarde estamos teniendo lluvia. ¿Quiénes lo estamos recibiendo? Absolutamente todos, ¿verdad? Donde sea que esté lloviendo, hay personas buenas y personas malas, personas temerosas de Dios y personas que no son temerosas de Dios. Pero estos beneficios vienen a ser obtenidos para todos, son para toda la raza humana en general. Sí, podríamos preguntarnos, y creo que quizá en algún radio escucha surja la pregunta, bueno, pues ustedes hablan de que Dios provee alimento a toda la raza humana y por qué hay hambre. Bueno, pues la respuesta es que nuestro planeta tiene una capacidad enorme para producir alimento suficiente para toda la raza humana. Sin embargo, bueno, pues es la acción misma del hombre, es el libre albedrío del hombre, es la libre acción, las determinaciones del ser humano, es el pecado que mora en el hombre lo que crea esta distorsión, ¿verdad? Quizá en esto y más cosas. No es que nuestro planeta no tenga la capacidad de alimentar a los seres humanos que actualmente poblamos la Tierra. Hay estudios suficientes que por supuesto tiene un límite, por supuesto, claro que tiene un límite, pero hoy se sabe que sí tiene la capacidad de nuestro planeta de alimentar a 7,000 millones de seres humanos. Es una cantidad monstruosa. Sin embargo, la naturaleza tiene esta capacidad. Lo que pasa es que la acción del hombre pues también ha mermado, ¿verdad?, la naturaleza de la tierra, hemos hecho daño, pero aún así el mundo sigue proveyendo, el planeta sigue proveyendo de alimento suficiente. Es decir, a eso lo que me refiero es que Dios cumple, por decir, en este caso de su parte, ¿no? Cumple lo que a él le toca. También podríamos mencionar, aparte del Salmo 104, que me parece muy conveniente haberlo mencionado, el Salmo 104, que el Salmo 104 es un salmo que lo estudiamos a la luz del tema de la providencia divina o la divina providencia. Sin embargo, esto creo que sí tiene mucho que ver, está bastante relacionado. También el Salmo 103 me parece que sería un buen ejemplo de también hablar un poquito de la gracia común. O sí. ¿Tú cómo ves, hermano? El Salmo 103 creo que sería claro, también, es excelente, ¿verdad? No, encontraríamos muchas partes, está abundantemente, como lo decía Pedro, la multiforme gracia de Dios es abundante. Tiene diferentes aristas la gracia de Dios. Ajá. Quisiera mencionar otra parte más en el libro de los Salmos. El Salmo 84 en el versículo 11 también dice así, es precioso esta parte, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Vuelvo a repetir, porque sol y escudo es Jehová Dios. Nos habla de qué, de su protección, nos habla también de que Él es bueno, ¿no? Dice, gracia y gloria dará Jehová. Nuevamente volvemos a encontrar eso, gracia y gloria dará Jehová, aunque así encontramos aquí una parte, a quienes Dios otorga una gracia
bueno, esta ya será una gracia mucho más especial, dice, no quitará el bien a quién, a los que andan en integridad. Y regresando al Salmo 104, que lo habíamos leído anteriormente, el versículo 24, fíjense lo que dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de sus beneficios, es abundante y todo lo hizo con sabiduría, y eso es gracia. Y alguien más comentaba una forma de definir también la gracia y contrastándola, dicen que la misericordia de Dios es algo que Dios no nos da y que merecemos. O sea que si hay algún castigo por nuestra maldad, Dios a través de su misericordia, Dios no nos da. Y la gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Esa es la gracia. Misericordia es Dios dándonos lo que merecemos, y gracia es aquello que Dios nos da que no merecemos. Así es, el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y el verso 15 dice: los ojos de todos los que esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, el verso 16, y colmas de bendición a todo ser viviente. Esa es la gracia común. Sí, ya la habíamos leído. Muy bien, también podemos recordar la promesa que Dios le da a Noé, pero también a toda la humanidad. En Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta promesa de Dios tras el gran diluvio no fue dirigida solamente a Noé y a su familia, sino a todos los seres vivos en general. Se trata de una promesa de la gracia común de nuestro Creador. En Génesis 9, versículo 8 al 15, dice la Escritura: habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea, es bastante claro que Dios está prometiendo su cuidado, su protección a toda la tierra, a todos los seres humanos, sin distinción. La gracia común es extendida aún a los pueblos, naciones, personas que inclusive no conocen al Señor Jesucristo o que nunca han leído la Biblia. La gracia común ahí está presente. Sí, recordando ese texto bíblico de Génesis, ahí donde nos menciona que dice: mientras aún todavía, dice el Señor, dice, no cesará la lluvia y el frío, el calor y el frío, la sementera, también la siega. Son partes que como nos alegran a nosotros. A mí me encantan estos días a mí lluviosos. Todo eso es causa de alegría. Llega el invierno y también es algo hermoso, es algo precioso. Llega el calor que luego no lo aguantamos, pero cuando estamos en frío, nosotros decimos: cómo quisiera que estuviera el calor. Todas esas son bendiciones, como lo dice el Salmo 104. Él abre sus manos y nos colma de bendiciones para toda criatura y para todo ser. Sí, hay una postura que hoy está en debate en la ciencia. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? Bueno, eso ahora es un debate. Hemos visto, creo que es evidente, no necesitamos ser científicos para ello, pero es evidente que el calor ha aumentado en los últimos tiempos. Hay una ala científica, un sector científico que opta por explicarlo o darle un origen antropogénico, es decir, que nosotros al destruir la capa de ozono, la luz, los rayos del sol entran de una manera más directa y por tanto tenemos más calor. Pero hay otra ala científica que dice que no es así, y parece ser que ese sector científico es el que tiene la razón. Es decir, lo que se ha visto en el estudio de la astronomía es que el Sol ha aumentado su actividad. El Sol tiene un ciclo de 11 años en los cuales, pues cada 11 años tiene un cambio y aumenta su calor. Los mismos satélites se ven afectados, las radiocomunicaciones, las telecomunicaciones, por ondas solares, por tormentas solares. Esto quiere decir que Dios tiene el control del sol. Es decir, que debemos de considerar que estos cambios de climas no son del todo antropogénicos.
Es decir, también Dios ha aumentado o ha cambiado, ha hecho variantes en el clima para, esto sé que es otro tema, pero es importante también como ejemplo mencionarlo, para preparar las cosas para la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios incluye todos estos males, el aumento del calor del sol, y ha aumentado, pero esto no tiene que ver con la actividad del hombre. Aunque nosotros no contaminásemos absolutamente nada, la luz del sol ya hubiera aumentado independientemente de la actividad del hombre. Esto es algo que se ha visto, la actividad del sol, y nosotros no podemos, ninguna acción humana puede alterar la actividad del sol como tal. Entonces quiere decir que esto también está en manos de Dios, y cada planeta, cada estrella, en este caso Dios está muy al pendiente de lo que pase con nuestra estrella, el sol. No todo es antropogénico o de origen antropogénico, sino que tiene que ver con el plan de Dios para las edades también. Amén. Muy bien, seguimos hablando acerca de la gracia común, donde podemos nuevamente reiterar que está a disponibilidad de todos los seres humanos. Esto es una manifestación del infinito amor de Dios para la raza humana. Nadie puede decir entonces que Dios es malo o que Dios no se acuerda de alguien porque está pasando por alguna prueba o por alguna lucha. No, Dios está atento a las necesidades de todos los seres humanos. Tenemos que recordar que los problemas que enfrentamos en la actualidad, que se han agravado, como son las guerras, las enfermedades y muchas otras cosas, son consecuencia de nuestras acciones, consecuencia de nuestros pecados, y ahí mismo se puede mostrar la gracia de Dios para con toda la raza humana. Si esta no fuera una enseñanza bíblica, pues ya Dios hubiese permitido que el hombre se exterminara a sí mismo, y de esta manera la raza humana hubiera dejado de existir hace mucho tiempo. ¿Qué sostiene a la raza humana? ¿Qué es lo que hace que permanezca el hombre a pesar de su tendencia al pecado? Pues la gracia común, a pesar de todo. Entonces, la gracia común se manifiesta del cielo de una manera general. Es la bondad general o la bondad universal de Dios para todos los seres humanos. La persona que hoy esté pensando en hacer algo malo o ya haya hecho algo malo, aún esa persona ha sido agraciada con la gracia común. Pero hay que reiterar, hay que recordar que la gracia común no exime de la condenación, no exime del castigo que cada persona va a tener que enfrentar o recibir de parte del Creador, que es un juez justo. Sí. Viendo en relación a esto, también recuerdo algo, lo que dice el Evangelio de Juan. Juan dice: a la verdad Moisés dice que la ley fue dada ¿por quién? Por Moisés. Dice, pero la gracia y la verdad, o sea, la gracia y la realidad, ¿por quién vinieron? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una gracia superabundante, porque dice que de Él tomamos gracia sobre gracia. Y esto me recuerda algo que hasta a veces es mal entendido o no lo captamos en todo su sentido. Nosotros conocemos bien, y a lo mejor solamente porque puede sonar que dicen que solamente sea algo metafórico cuando escuchamos que se dice que Dios es amor, y cuando se dice que Dios es luz, y pensamos que solamente es en un sentido metafórico, pero no, en realidad es en un aspecto atributivo. Vemos que la misma naturaleza de Dios en su naturaleza Él es amor, en su esencia Él es amor, y también en su manera de expresarse Él es luz. Cuando nosotros podemos entender y captamos el amor divino, podría manejarse de una manera así como las plantas necesitan de la luz, necesitan del aire y lo captan, entonces ellas empiezan a crecer. Bueno, cuando una persona capta que Dios es amor en toda su esencia y no solamente por una expresión metafórica, es cuando entonces nosotros podemos comprender, nuestros ojos se abren para poder mirar su gracia, una gracia común para todos los seres humanos, para todos. Yo sigo reiterando que hay que tomar en cuenta que esta gracia común es benéfica únicamente para esta vida, únicamente para esta tierra.
Si nosotros queremos alcanzar una bendición mayor, como es la salvación, la seguridad de que un día estaremos en el cielo con el Señor Jesús, tenemos entonces que recibir la gracia salvadora, la gracia eficaz. Pero la gracia común es únicamente benéfica para esta tierra, para esta vida. Entonces hay que tomar en cuenta que aunque las personas son bendecidas, aunque las personas reciben favores de parte de Dios, esto no hace a un lado que un día tendrán que ser juzgadas por no haber recibido el Evangelio de Cristo. La Biblia dice que el que no cree en Cristo, la ira de Dios va a estar sobre él. Entonces la gracia común es únicamente para esta tierra, es para nuestro peregrinar en este mundo, para todos los seres humanos. Pero es bueno también poderle animar a usted a que no solamente se contente o se conforme con recibir o con estar siendo bendecido con esta gracia común, sino también experimentar la gracia salvadora, la gracia eficaz, que fue lo que hablamos el sábado pasado. Sí. Seguimos aquí en su programa Tesoros de la Biblia. Les recordamos el teléfono en cabina, que es el 5932-9128. También les invitamos a que algún día nos visiten en nuestra congregación, el Templo Ebenezer. La dirección es calle Ignacio Zaragoza, manzana 11, lote 9, Colonia Ampliación San Miguel Jalostoc, en el Estado de México. Estamos a 5 o 10 minutos del metro Martín Carrera, en la delegación Gustavo Madero, y el teléfono del templo es 5783-4191. Bueno, de ahí de la estación Martín Carrera, de allí salen combis que dicen San Miguel, y prácticamente muchos operadores ya conocen la iglesia Ebenezer. Es una ventaja para aquellos que en alguna ocasión nos quisieran visitar. ¿En qué ámbitos de la vida opera la gracia común? Este es uno de los aspectos menos trabajados, pero más fascinantes de la gracia común, ya que la gracia común de Dios está presente en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, veamos que la gracia común se manifiesta en el ámbito material, que ya hemos tocado en varias ocasiones, en el sol y la lluvia, las estaciones del año, la comida y la bebida, tanto para los seres humanos como para todo ser viviente. Estos no son más que ejemplos. Todo lo relacionado con la vida física, su origen, su preservación, su prolongación, nos viene de la gracia común. La gracia común en el ámbito cultural, lo mejor del arte, de la literatura, de la música. ¿Por qué tendríamos que negar que solamente Dios manifiesta su sabiduría con los creyentes o con los cristianos? ¿No? Dios también favorece a toda persona, aunque no sea cristiana, y de esas personas vemos que la humanidad se ha beneficiado mucho a través de descubrimientos, los avances de la medicina, los descubrimientos científicos que se han logrado por personas que no son cristianos, pero todo esto es parte de la gracia común. Dios bendice al mundo de esta manera, aunque la misma persona no se dé cuenta. Bien, la gracia común también en el ámbito espiritual. Vemos que Dios no exige que la persona sea temerosa de Dios, que la persona tenga que estar leyendo la Biblia para poderle dar ciertas bendiciones, como son el alimento, la ropa, un matrimonio, un hogar, hijos, trabajo, etcétera. Todo esto es parte de la gracia común.
Sí, lo que anteriormente mencionaba nuestro pastor acerca de cómo la gracia también se ha manifestado en todos los seres humanos, viéndolo en el ámbito del arte, de la literatura, de la música y de la ciencia. Es algo que yo creo que cualquier persona se podría dar cuenta. Hay unas personas, todos somos tan diferentes, pero cómo es que Dios ha dotado y ha sido por gracia que tienen una capacidad para la música tremenda. Beethoven fue una persona que sí fue persona temerosa de Dios, y ha habido otros que no lo son, pero qué dotes Dios les ha dado, porque ¿de dónde les vinieron esas capacidades para crear ese tipo de música? En el arte, por lo mismo, la literatura que Dios les ha dado a ciertas personas, esa capacidad de escribir, que es algo precioso. Y yo quisiera dar un ejemplo también en el ámbito de la ciencia. Podemos ver también a grandes personas. Yo quisiera citar dos aspectos en el ámbito de la ciencia. Hay lo conocemos bien, el más reciente, un gran científico, Stephen Hawking. ¿Cómo se pronuncia? Stephen Hawking. Bueno, si podemos ver, él desde joven que empezó a tener ese problema de esa enfermedad de la que tiene, y él no le daban más de 5 años de vida cuando se le descubrió, y han pasado más de 30 años y él todavía no ha fallecido. Él ya estaba por la ciencia, él ya iba a fallecer, y él aún así, en ocasiones él dice Dios no existe, y últimamente en unas declaraciones él ha llegado a decir, ya me cuesta mucho trabajo decir que Dios no existe. Un ejemplo más también, que Dios ha dado la capacidad a grandes hombres en el ámbito de la ciencia. Si han llegado a escuchar acerca del día perdido, cuando el hombre, antes de poder llegar a la luna, en sus cuentas no encontraba la manera de que no concordaban sus ecuaciones para poder llegar a la luna. En ese aspecto, pues hubo alguien que recordó, y él estaba trabajando en la NASA, que ¿por qué no cuadraban esas? Recordó que la palabra de Dios en la Biblia nos menciona que cómo llegaron a darse cuenta de ese día perdido, y fue un hombre, una persona cristiana, que Dios le dio esa capacidad científica, y todo también porque tenía el temor de Dios. Sí, la tecnología que hay, o el conocimiento que hay encerrado en una aspirina o en un antibiótico es fabuloso. Es fabuloso. A veces no valoramos, ¿no? Digamos, esa bendición de que hemos llegado a tal punto de poder curar, sanar nuestro cuerpo con una pastilla, ¿no? Con un tratamiento que no nos cuesta más trabajo que tomar un trago de agua y esa pastilla. Pero en esa pastilla está encerrado un gran conocimiento, siglos de experimentos, y eso es parte de la gracia común. También en la esfera intelectual, en Romanos 1:21, Pablo nos habla que Dios ha dejado un testimonio en la mente de los seres humanos, cosa que creo que Stephen Hawking creo que le está surgiendo ya esto, ¿no? Cuando se acerca un poco más a los años de terminar su vida, y ver que él mismo es un milagro de Dios, él mismo es un milagro viviente de Dios. Entonces, el que Einstein, el que Hawking, el que Bohr, el que todos esos científicos, Maxwell, Newton, hayan hablado tan insistente de Dios, Galileo, hayan hablado el mismo Darwin, ¿no? El mismo Darwin, hayan hablado tan insistentemente de Dios, es porque estaba en sus mentes. Y de acuerdo a Romanos 1:21, en la esfera intelectual, la gracia común dota de un conocimiento a priorístico sobre Dios. Es decir, no podemos conocer a Dios por medio de la gracia común tal cual, por medio de nuestro pensamiento, no es por medio de la palabra de Dios, pero sí hay un testimonio de Dios en la mente del ser humano, en la esfera moral también, porque Dios ha colocado su ley la ha colocado en el corazón del hombre. Es por eso que el hombre es medianamente moral, porque la ley de Dios ha sido colocada en el corazón del hombre. En la esfera religiosa, pues igual, hay una inclinación natural a la búsqueda de Dios, a preguntarse si Dios existe o no, a cuestionar su existencia, a buscar de Dios, a
para decir la palabra de Dios cuando uno está en un problema muy grande, en un aprieto, en un apuro. Inmediatamente los seres humanos, independientemente de la fe que tengamos, del credo, volteamos hacia el cielo para buscar a Dios. Esto también es una manifestación de la gracia común. Algo bien importante, ¿verdad?, es que en la gracia común opera el Espíritu Santo de una manera muy especial. Sí. Él viene siendo el canal a través del cual Dios bendice a todo ser humano. La Biblia dice que Jesús dio la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gracia común, es la gracia del Señor que se extiende a todos los seres humanos. Hay personas que no merecen o no merecerían escuchar el Evangelio de Cristo, porque al escucharlo van a hacer lo que dice la Escritura, van a pisotear como cerdos, como puercos, las perlas preciosas de Dios. Y sin embargo, Dios da la oportunidad de que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Aunque cada una de las bendiciones ya mencionadas son externas, la gracia común aún va más allá de eso. Incluye muchas obras internas del Espíritu de Dios. Algunos piensan que como el llamamiento eficaz solo se concede a los elegidos, es decir, la gracia salvadora, entonces el Espíritu Santo no obra en los demás en ninguna manera. Es decir, que el Espíritu Santo no tiene ninguna intervención, ninguna relación, ningún poder, ninguna actuación sobre los demás seres humanos que no sean cristianos. Pero esto no es así, porque encontramos en la Biblia muchos ejemplos de cómo Dios trató con hombres que eran incrédulos, cómo el Espíritu Santo trató con personas no regeneradas. Nabucodonosor es un ejemplo de ello. Uh-huh. Potifar, que dice la Escritura, compró a José como esclavo y su casa se vio muy bendecida, porque la Biblia dice que Dios estaba con José. Pero Potifar se dio cuenta que a través de José él era bendecido. Entonces, pues Dios ha puesto también, ¿verdad?, al alcance de mucha gente a la iglesia. La iglesia es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz, ¿verdad?, en medio de las tinieblas del mundo. Y es la forma en que el Espíritu Santo también extiende su gracia común a todo ser humano. Por último, veamos lo que es la operación del Espíritu Santo en relación con la gracia común. Él es el que detiene, a pesar de todo, la depravación del mundo. A pesar de lo que estamos viviendo, aun cuando estamos siendo testigos de una humanidad que ya no tiene prácticamente conciencia del bien y del mal, vemos cómo ha crecido tanto la maldad. A pesar de todo, tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo está refrenando, a pesar de todo, la maldad del mundo. El poder corruptible del pecado es tan grande que solamente el poder restrictivo del Espíritu de Dios puede impedir que el mundo pueda llegar a su final ocaso. Si el mundo no se ha destruido, es porque el Espíritu Santo está frenando, a pesar de todo, la maldad que hay en el mundo. El hecho de que el gobierno civil, la familia, cultos públicos y un cierto grado de seguridad todavía podemos disfrutar, se debe atribuir a la gracia común. La moralidad y honestidad encontradas entre los incrédulos revelan que Dios impide a los hombres para que no den rienda suelta a su depravación. O sea, a pesar de todo, vemos hombres que son honestos, son honrados, servidores públicos que hacen bien su trabajo, aún sin ser cristianos. Bueno, ellos tal vez no lo sepan, pero esto es la gracia común. El Espíritu Santo está bendiciendo, está de alguna manera preservando su creación en medio de un mundo caótico. Sí, algo de lo que usted mencionaba, la Biblia también menciona en Romanos, en Romanos encontramos muchas cosas también en relación a esto y en cuanto a la obra del Espíritu Santo, porque ahí menciona que de aquellos hombres que dice que los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, dice que Dios los entregó a ¿qué?
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Podemos ver, la Biblia nos menciona, así nos muestra de 4 aspectos de cuando el hombre a través de su pensamiento está de una manera muy equivocado. Nos habla de que hay personas que tienen una mente carnal y aquellas que tienen una mente entenebrecida y aquellas que tienen también una mente corrupta y aquellas que ya tienen una mente reprobada. Pues vemos que el Espíritu Santo actúa sobre las mentes, sobre el corazón de las personas, precisamente para que no lleguen a ese grado de degeneración. Por eso la cosa más horrible es donde menciona Pablo en Romanos, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada, por cuanto ellos no tuvieron tener en cuenta, fíjense, porque como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente completamente reprobada, y es un proceso de decadencia, y el Espíritu Santo a través de esta gracia común aún influye en todos los seres humanos para que les resplandezca la luz del Evangelio. Vemos una obra poderosa que también es de gracia. Aquí vemos al Espíritu Santo trabajando en esto también. Sí, el poder de la gracia común sobrepasa incluso la condición de estas mentes, ¿no? Sí. De la condición de la cual nos habla el capítulo 1 de Romanos. Aún para ellos todavía hay una oportunidad. Mientras ellos vivan, la puerta de la gracia salvífica no se ha cerrado. El ladrón de la cruz tenía este tipo de mente. Él tenía una mente entenebrecida, él tenía una mente reprobada precisamente, pero la gracia lo alcanzó en un momento muy último de su vida. Es decir, el poder de la gracia común se extiende independientemente de la condición de los seres humanos. Y la gracia salvífica sobrepasa la condición humana. La gracia común en cierta parte es una respuesta de la teología, es decir, el tema de la gracia común, el cómo se acomodó el tema en la teología sistemática, es una respuesta a una doctrina filosófica del siglo XVIII, el siglo XIX, llamada el deísmo. El deísmo proponía que Dios existe como tal, es un Dios creador, aun cuando no le asigna una personalidad específica. Sin embargo, después de haber terminado la creación, el mundo y todas las cosas, les dio las leyes mecánicas suficientes para subsistir. Entonces, el deísmo proponía que no hacía falta la intervención de Dios en los asuntos del universo. La gracia, el asunto de la gracia común nos dice todo lo contrario. Nos dice que Dios interviene a cada momento en los asuntos de su creación. Y podríamos preguntarnos entonces por qué hay cosas que nos parecen que no provienen de Dios, un accidente, por ejemplo. Sin embargo, todo esto lo debemos entender como parte de dos cosas, como el permiso y la permisibilidad de Dios, de que las cosas también tengan un curso común, tengan un curso natural las cosas, y en segundo lugar, esto obedece también a un plan final de Dios. Si el ladrón, quizá ladrón de la cruz, el famoso ladrón de la cruz, no hubiera sido aprehendido, no hubiera sido crucificado, es muy posible que ese hombre no se hubiera salvado. Ese hombre quizá hubiera terminado como el rico en el Hades, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, el plan de Dios lo llevó a esa condición para salvarlo, ¿no? Entonces, es una manera integral de ver las cosas. Entonces, la gracia común es un tema que en parte la teología sistemática, los teólogos responden a la doctrina atea en sí, o del deísmo, ¿no? Porque en parte sí es una doctrina atea. Bien, la gracia común que se extiende a todos los seres humanos, tenemos que tomar en cuenta que no va a colaborar para la gloria de Dios. Es decir, Dios está manifestando su poder sobre la humanidad, Él no ha perdido el control de la raza humana, Dios sigue teniendo el control del mundo en sus manos, pero toda la bondad o la moralidad que el hombre pudiera manifestar no va a colaborar para la gloria de Dios en la eternidad. La Biblia claramente enseña que los hombres no regenerados son ciegos espiritualmente.
es decir, ellos no conocen a Dios, sus ojos están cerrados a la gloria de Cristo y a la naturaleza de la salvación. Sin embargo, no quiere decir que están sin ningún conocimiento en el campo de la moral. Dios se complace de su obra en la gracia común para impartir algo de conocimiento al incrédulo. Dios también es responsable de que los hombres que no son salvados, los hombres que no reciben la gracia para la salvación, a lo menos tengan un grado de moralidad para de esta manera restringir el crecimiento de la maldad y del pecado. Aun cuando los incrédulos aborrecen el conocimiento de Dios, nunca pueden lograr borrarlo de sus mentes. Ellos están conscientes, dice Romanos 1:23 al 28, lo que de Dios se tenía que dar a conocer, Dios se los dio a conocer. En cada nación los hombres admiten la existencia de la deidad. El ateísmo nunca ha sido natural para el hombre. Todo eso es porque a Dios le complació dar una manifestación universal de su existencia. No es natural ser ateo, no es natural negar la existencia de Dios. Lo natural es que el hombre reconozca a su Creador, que primero reconozca esa gracia común que le ha permitido vivir, y posteriormente pueda también aceptar la gracia para la salvación que solamente se puede recibir a través de Cristo crucificado. Otra manifestación de la gracia común sería la concesión al hombre del conocimiento del bien y del mal. El hombre natural odia la ley de Dios, dice Romanos 8:7, aunque no pueda borrar sus preceptos. Esto es porque el Espíritu Santo los ha escrito en su conciencia. El hombre lleva en la conciencia una ley, ¿verdad? Una voz que le indica lo bueno y lo malo. Y esta escritura comprueba que se le debe atribuir a Dios cualquier moralidad de parte del incrédulo. Aún en lo moral, el hombre no lleva ninguna gloria. El hombre que rechaza la salvación que Dios otorga, Dios a lo menos en su misericordia, en su bondad, favorece al hombre con una cierta moralidad. Eso es lo que ayuda a tener un cierto grado de paz en nuestros hogares, en los matrimonios, en las calles, en los transportes públicos. Si fuera quitada la gracia común, bueno, no podríamos imaginar cómo viviría o cómo podría subsistir el ser humano. Aunque sí también algo en lo que estamos viendo también, creo que también sí va a contar mucho también la actitud de nosotros, como mencionaba usted también. Hay un texto bíblico en Santiago 4:6 que así dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que nos están escuchando, que ya son creyentes y que aunque no, o los que todavía no conocen al Señor, siempre su gracia está operando. Pero sí es un llamado que Dios nos muestra ahí. Dice: Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia mayor a quienes, a los humildes. Sí va a contar mucho también nuestra disposición para que Dios siga derramando de su gracia, de esa gracia que Dios nos quiere dar. Pues sí. Bueno, pues ya que nos estamos acercando al final de nuestra hora, que se ha ido como agua, me gustaría reiterar la invitación a nuestra congregación, que es, constantemente estamos estudiando este tipo de temáticas. Para nosotros la doctrina es muy importante, porque podemos hablar de Dios muchas cosas, pero si no tenemos un precedente fijo, no tenemos un precedente sólido doctrinalmente, estaríamos igual errados que cualquier otra religión falsa, que también pueden ser muy devotos, pueden ser muy fervorosos en su fe. Sin embargo, si no hay una doctrina base, si no hay una solidez en la doctrina, de esto de nada sirve. Nosotros somos una iglesia trinitaria, creemos en la Trinidad, creemos en la salvación por fe y no por obras, creemos en la expiación de nuestro Señor Jesucristo, creemos en la creación, que para la Biblia es importante el
en nuestra mente confirmar constantemente la creación de Dios, que todas las cosas provienen de una creación. Todas estas cosas las reafirmamos cada domingo, ¿verdad? Tratamos de que nuestros estudios bíblicos en la iglesia no sean para impresionar a nadie, no sean para hacer un show, sino para realmente producir un cambio a profundidad en los corazones de las iglesias, de nuestros corazones, de nuestros congregantes, de la iglesia en sí. Eso es la labor que nosotros llevamos a cabo. Entonces, pues nuevamente les reiteramos esta invitación a nuestra congregación. Estamos muy cerquita del metro Martín Carrera, de allí estamos a 10 minutos, muy cerca de la vía Morelos. Y bueno, pues creo que iremos ya a nuestras conclusiones finales, ¿no? Bueno, pues queremos finalizar invitándole a usted que quizás en algún momento pudo darse cuenta de que fue por un milagro que usted salvó la vida, tal vez un accidente de tránsito, tal vez una enfermedad incurable, pero que de momento sucedió algo. Esa es la gracia de Dios para usted. Por eso debemos de vivir agradecidos con Dios. Es muy bonito cuando escuchamos a las personas decir gracias a Dios o todo se lo debemos a Dios. Y esto es cierto, esto es verdad, no puede ser de otra manera. Pero pasemos de ese punto a otro, es decir, no solamente reconozcamos los favores de Dios, aceptemos el favor principal que Dios nos ha dado, el regalo singular que es Jesucristo. El apóstol Pablo decía que Jesucristo es el don inefable de Dios. No solamente vivamos recibiendo las bendiciones del Señor, sino que ahora recibamos a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Vamos a hacer una oración. Amén. Y con esto terminamos y esperamos nuevamente estar con ustedes. Here come the gentle people dancing around the town. They never worry, life doesn't bring them down, brings them up. Listen to the gentle people, just hear what they have to say. Look them in the eye, take the gentleness they give.